y autoridades en temas de seguridad industrial y mecánica alertan de la falta de medidas preventivas y de evacuación, no solo en edificaciones como el complejo de la Cámara de Comercio en Guayaquil, sino también en otros sitios de concurrencia pública. La desgracia suscitada en el edificio Las Cámaras, a decir de los ingenieros mecánicos e industriales del Guayas, no solo debería tener la lupa puesta sobre edificios como el incendiado, sino más bien en áreas y complejos de gran afluencia. Toda actividad humana siempre hay una posibilidad de un incidente. Lo que debemos trabajar es reducir la posibilidad de eso y estar preparados para solventarla cuando esto suceda, ¿no? No hay señalética, no hay unos planes de emergencia, unos planes de contingencia. Los parques mecánicos, que por cierto en el mes de julio llegan a distintos sectores de Guayaquil, son también potenciales sitios propensos a emergencias, que solo se consideran, dicen, cuando suceden hechos como el registrado en Bahía de Caracas, provincia de Manabí. Yo quisiera que estos empresarios, ¿no es cierto?, muestren un plan de evacuación que se lo haya hecho un ingeniero industrial, donde en ese plan de evacuación cuenten con un plan de capacitación, con un plan de inducción. La respuesta es cero. No obstante, mientras los ingenieros mecánicos piden más espacios dentro del control, fiscalización y requisitos exigidos a esta clase de parques para su funcionamiento. Porque en el caso de juego mecánico es con inspección visual. Realmente deberíamos avanzar mucho más allá y los equipos deberían ser certificados su operatividad. Los industriales desean que por lo menos se los considere. Porque dentro de nuestra malla curricular, nosotros, una de nuestras especializaciones en la seguridad industrial, estamos apelando al cuerpo de bomberos, porque ellos, como ya están dentro de ese grupo, nosotros que nos den el espacio, que nos den la oportunidad para hacer una alianza estratégica con ellos. Es otra perspectiva en temas de seguridad industrial y evacuaciones, hoy en día en el ojo del huracán. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV, su televisión pública. 6:40 de la mañana, y como lo decía nuestro compañero Tyron Lino desde la ciudad de Guayaquil, este hecho, lo que sucedió en Guayaquil hace tan solo 2 días, pone al tema nuevamente en el ojo del huracán. Vamos a hablar sobre medidas preventivas, cómo actuar frente a un hecho de esta naturaleza. Nuestro país también es vulnerable a situaciones o a fenómenos naturales que uno u otro momento nos pueden afectar a todos. Así que es importante tomar precaución frente a esto. Cristian Rivera es paramédico, periodista, nos acompaña esta mañana y bueno, queremos conocer de primera mano qué es lo que uno en primer lugar debe conocer, debe saber para enfrentar un fenómeno natural, una emergencia. Supongo yo que lo más recomendable sería mantener la calma. Cristian, buenos días. Buenos días a la audiencia de Ecuador TV y gracias, es muy grato estar aquí en su espacio, Néstor. Pienso que lo fundamental es crear conciencia y que los ciudadanos sepamos que todo el tiempo vivimos en riesgo, todo el tiempo. Miren, hace 5 años fue el tema de la Factory, que cubrió grandes planas, despliegues informativos, y hoy el incendio en el edificio de Las Cámaras. Entonces, la emergencia, el riesgo está junto a nosotros, Néstor. A veces lo vemos muy lejano, pero no. La comunidad debe estar consciente de que todos los días somos vulnerables, hay incendios, inundaciones, accidentes de tránsito. Entonces, debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Fácil, hablando con la familia de estos temas de emergencia, identificando cuáles son los lugares peligrosos en la casa. De pronto es la cocina, el dormitorio, la sala. Entonces, este es un trabajo en equipo que se debe hacer con la familia. ¿Qué tal si vivimos en un condominio? No nos hemos puesto a pensar que el riesgo no solo está en los edificios públicos, privados, también en los condominios. Pues entonces, ¿qué tal si un fin de semana, en lugar de hacer una mañana deportiva, nos reunimos en la casa comunal y conversamos cuáles son los lugares peligrosos de nuestro condominio y qué hacer cuando haya un incendio, una fuga de gas, un deslave o una inundación? ¿Por qué no se lo hace, Cristian? Si es algo tan común, tan obvio. Porque no tenemos esa conciencia. Yo les invito a los ciudadanos y a las ciudadanas a que creemos esta cultura de gestión del riesgo. Con esto nosotros vamos a reducir la muerte de las personas cuando hay una emergencia. Por un lado. Por otro lado, nosotros debemos exigir edificios seguros, no edificios inteligentes. Ahora nos venden esta oferta de edificios inteligentes. No, lo que necesitamos es edificios seguros. Yo le miraba ayer a Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que manifestaba que las puertas de salida hacia las escaleras de evacuación eran con tarjetas. O sea, y si no tenías la tarjeta, ¿qué sucedía? No salías. Si nosotros vemos estas lamentables muertes en el incendio de Guayaquil, una persona baja por una cuerda
pero no sabía cómo utilizarla. Por eso es que en la mitad de su trayecto se quema las manos por fricción, se suelta, cae y muere. La otra persona que fallece asfixiada estaba en un curso, Néstor, en el edificio de las cámaras, y no supo por dónde evacuar. Entonces, en los edificios, ¿qué falló entonces? Falló el plan de evacuación. Alguien tenía que liderar, cuando haya este tipo de cosas, para no hablar específicamente solo del edificio de las cámaras, alguien debe liderar una evacuación. Debe haber brigadas de primeros auxilios, de evacuación y de control de incendios. En todo lado, Néstor, no veamos a las emergencias como algo lejano, están cerca. En un supuesto no consentido, si alguna vez en el edificio de medios públicos sucede un siniestro, ¿cuál es la brigada que va a actuar? De pronto Néstor se encargará como líder de evacuación, compañero Fausto del líder de la brigada de primeros auxilios, María Fernanda contra incendios. Miren, es un trabajo en equipo que lo que va a hacer es que evitemos muertes innecesarias en estas emergencias. Y otra cosa importante, Néstor, ¿cómo no? Y que el otro día yo podía escuchar la producción de pastillas de seguridad ciudadana que tú las locutas, y eso me parece interesante, un aporte fundamental de la televisión pública, porque la información salva vidas, Néstor. Tiene más impacto que esta entrevista, te juro, porque la gente escucha con atención de otra manera un mensaje que le va a servir en momentos de una emergencia. Entonces yo pienso que es una iniciativa importante de la televisión pública que debe ser constante, no solo por estos hechos. Bueno, así que en ese trabajo nos encontramos empeñados, Cristian. Lógico, porque mira, si de 4 a 7 minutos dice la norma internacional que se demora en llegar una ambulancia, un patrullero o un carro de bomberos. De 4 a 7 minutos. ¿Quién es la primera persona en responder? La comunidad, pues. De 4 a 7 minutos un edificio ya está evacuado. Entonces los equipos especializados de los bomberos, de las ambulancias y los patrulleros lo que hacen es dar un soporte técnico a la emergencia. Entonces miren lo fundamental que es que la comunidad esté preparada. De 4 a 7 minutos es la comunidad quien debe responder a las emergencias. Cristian, yo lo decía también previamente en el diálogo con nuestra compañera Vanessa Hervás. También debemos identificar y dialogar, identificar los lugares de salida, por ejemplo, en nuestro propio hogar. Usted lo acaba de mencionar, en los lugares de trabajo principalmente o en los lugares de estudio, pero en la casa, y no solamente pensemos en un incendio, pensemos por ejemplo en un fenómeno natural, un fuerte aguacero, una inundación, un deslizamiento o deslave, un incendio también, como ha sucedido en la ciudad de Guayaquil, mientras continuamos revisando imágenes de lo que sucedió hace tan solo 2 días, pero también en caso de un sismo, un terremoto. ¿Qué es lo que uno debe tener o hacer? Ya, antes de tener, debemos crear esa conciencia en la familia, en uno mismo, de que vivimos en un país de alto riesgo, en todos los sentidos, riesgos sociales, volcánicos, los accidentes de tránsito. Y esto nos obliga a que hagamos nuestro plan familiar de emergencia. A las personas que están mirando esto, estamos próximos al fin de semana. ¿Qué tal si el fin de semana nos damos la vuelta por la casa y vemos cuáles son los lugares más peligrosos? Identificamos cuáles son los lugares más peligrosos. Y una vez que hagamos eso, hagamos un mapa e identifiquemos las salidas, pongamos unos rótulos y luego preparémonos. Una vez que hemos creado esa conciencia, preparémonos practicando. O sea, el plan de contingencia no es un documento que a veces tienen en las instituciones para presentarles al cuerpo de bomberos para el funcionamiento y se lo guarda en la biblioteca. El plan de contingencia, el plan de emergencia es para practicarlo. Y la norma dice que mínimo se debe hacer 2 simulaciones al año, 2 simulacros al año. Bueno, eso hagamos en la casa también, una simulación, un simulacro, y veamos en qué hemos fallado. Los simulacros nos permiten evaluar en qué hemos fallado. Y en la casa es lo mismo. Claro. Entonces la pregunta es, y yo digo, ¿cuál es el lugar más peligroso en la casa, Néstor, por ejemplo? ¿Cuál sería? La cocina, por ejemplo. La cocina es el lugar menos peligroso. ¿Por qué? Según el cuerpo de bomberos, de ayer nos comentaba su comandante, el 43% de incendios se produce en el dormitorio de las casas. Y entonces, esto es porque curioso, no lo hubiera lógico, la cocina no es el lugar más peligroso según el cuerpo de bomberos, sino el dormitorio, porque tenemos un material mucho más inflamable, colchones, cobijas, tenemos cortinas, los perfumes, o sea, material altamente combustible y que produce gran cantidad de humo. Entonces, identifiquemos en el dormitorio cuáles son los lugares más peligrosos. A veces dejamos en el toma corriente días enteros del cargador del celular, se recalienta, hay un incendio, y ahí vienen las consecuencias fatales. Entonces, practiquemos estos planes de emergencia. Y segundo, hagamos el kit de emergencia. A eso iba. Entonces, debemos tener
comida no perecible, ¿no es cierto? ¿Cómo Ahora, que, por ejemplo? Comida podemos tener, hoy en día en los centros comerciales venden fideos que solo se les hidrata y ya tenemos una sopa con proteínas, ¿no es cierto? Tenemos enlatados que de igual manera se los abre y están listos para servirse. Agua, una radio, una linterna con pilas, juegos para los niños. Después de las emergencias los que más sufren son los niños, entonces hay que llevarles un rompecabezas. Hay un sinnúmero de juegos que los niños pueden estar utilizándolos luego de la emergencia. Debemos preocuparnos de la mascota, del loro, del perro, del pez, porque es parte de la familia y eso en algún momento también el niño puede tener identificación con sus mascotas y luego de estas emergencias le va a ayudar mucho a recuperarse. Entonces, si nosotros estamos conscientes de la emergencia y del riesgo en que vivimos, lo siguiente es prepararnos con insumos para enfrentar una emergencia. Después de una emergencia, Cristian, porque muchas veces decimos, esto deberíamos hacer antes y durante, pero después muchas veces, bueno, digamos, es un sismo o hay un incendio y toda la gente quiere llamar, no sabe a quién llamar, dónde ubicar. ¿Cómo hacer esto de lograr situar, identificar lugares de reencuentro, por ejemplo? El siguiente paso es ser solidario y proceder al reencuentro, el rescate de víctimas. Lo que estamos hablando es los primeros momentos, los primeros segundos frente a una emergencia. Posteriormente nosotros debemos, primero, tener claro que las líneas telefónicas van a estar colapsadas, las vías todo el mundo va a querer ir a ver a su ser querido, entonces la recomendación es que ubiquemos lugares de reencuentro. ¿Qué tal si la emergencia sea 10 de la mañana? Estamos trabajando, nuestros hijos están estudiando, listo, entonces conversemos con las autoridades del colegio, de la escuela de nuestros hijos y digamos que si hay alguna emergencia, todos se quedan aquí o salen en los vehículos. Lo aconsejable es que todos se queden en el establecimiento y que los padres de familia, nosotros acudamos hacia allá, veamos vías donde nos podemos encontrar. Decirle a su esposa, mire, si usted trabaja en el norte, venga por toda la avenida de los Iris y nos topamos en algún tramo de la avenida de los Iris. Adicionalmente, si nosotros vemos que alguien necesita ayuda, seamos solidarios. Pienso que aprender primeros auxilios, que le tomará 10 horas de su vida, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Saber cómo parar una hemorragia, inmovilizar una fractura, dar reanimación cardiopulmonar. Son pequeñas cosas que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo evitar los nervios en una situación de esta naturaleza? Y considerando que esto puede ser muy normal en una persona, incluso en las más templadas de carácter, Cristian. Excelente pregunta, Néstor, porque refiriéndonos a la Factory, refiriéndonos al edificio de las cámaras, el pánico fue el primer factor para que se produzcan hechos lamentables con muertos y heridos. ¿Cómo se controla este pánico? Estando preparado, repasando, haciendo los simulacros y tomando en serio los simulacros. Nosotros en SAMUR hemos hecho algunos simulacros con organismos de socorro. ¿Qué es el SAMUR? El Servicio de Ambulancias Médicas de Urgencias y Rescate es un organismo no gubernamental que ayuda a los organismos de socorro en gestión del riesgo y atención de emergencias. Y cuando vamos a hacer estos simulacros, la gente lo toma a manera de broma y no es así. Hay que tomarlo con toda la seriedad. Los simulacros nos permiten equivocarnos, nos permiten evaluar y mejorar la próxima situación. Las emergencias reales no hay cómo equivocarse porque nos puede costar la vida. Entonces el pánico se puede controlar estando preparado y repasando. Cristian, muchísimas gracias. Yo repaso también algunos de los temas con los que ha desarrollado este diálogo Cristian Rivera, paramédico y también comunicador, periodista. El diálogo fundamental, identificar lugares de riesgo, el liderazgo que se debe asumir. Muchas personas deben asumir ciertos liderazgos en el momento de una emergencia. La solidaridad, todo esto se resume en lo que es la cultura de gestión de riesgo. Nuevamente, muchísimas gracias. Tenemos ya las 6 de la mañana con 52 minutos. Momento de hablar de los deportes. Hay noticias.